Segunda pregunta, primero… Es correcto, ahí pudiera estar, pero vamos a dejar que el doctor Jorge Trejo nos lo comente a detalle. Doctor Salomía. Sí, bueno, en relación a la segunda pregunta, primero rápidamente comentar que un concentrador de oxígeno, como su nombre lo dice, es un equipo que a través de sus mecanismos trata de incrementar la concentración de oxígeno hacia la persona que está recibiendo esa inducción de aire. Sin embargo, aquí el punto importante que tenemos que resaltar es que uno no debe de autorrecetarse el oxígeno, ya sea a través de un tanque de oxígeno como tal, o una vía de oxígeno directa, o uno de estos concentradores de oxígeno. El oxígeno debe de ser en su momento indicado por un médico tratante, o sea, un profesional de la salud, que no solamente lo indica y que por lo tanto define o decide cuál de los dos o qué otro tipo de aparato pudiera utilizarse para la administración del oxígeno, sino que además debe de mantener un seguimiento, porque el hecho de colocarme el oxígeno no es algo que yo deba de hacer de manera directa, sin esta supervisión, sino que tiene que ir acompañada de estos elementos que hemos comentado, y esto es importante entonces que la población lo sepa. Debe haber una indicación y una supervisión médica para efectos de este uso. Es correcto. Para fines prácticos, el segundo, el concentrador, pudiera llegar a suplantar o en su momento contribuir a la función de lo que sería el oxígeno directo o concentrado en un tanque, pero finalmente es la indicación del médico la que tiene que prevalecer. Aquí aprovecho con este tema de los tanques de oxígeno. Ayer vi circular en redes sociales un video de una persona que compró un oxigenador de peceras. Es un aparatito eléctrico que se conecta a la energía, tiene un tubito y ese tubito lo adaptó a uno de los dispositivos que se utilizan médicamente para recibir finalmente el oxígeno. Y de acuerdo a lo que se ve en este video, parece ser una persona residente de una zona urbana, posiblemente la Ciudad de México. La propia persona que interpreta uno por el video que está enferma de COVID, dice: sin la oxigenación del oxigenador de peceras tengo baja saturación de oxígeno, cuando me lo pongo sube. Aquí hacemos la advertencia. Desde luego es completamente entendible que ante la preocupación de no encontrar atención, específicamente un dispositivo de oxígeno o un concentrador, se busquen alternativas. Sin embargo, sí debemos dejar en claro que no necesariamente, y lo más probable es que no lo sea, la cantidad de oxígeno que se puede recibir de ese dispositivo sea suficiente para mantener la oxigenación de una persona enferma de COVID, que ya está sufriendo un trastorno de oxigenación. Entonces, recomendamos no acudir a esta técnica y persistir en la búsqueda de atención de salud. Como mencionó el doctor Alomía, los hospitales tienen un porcentaje importante de ocupación, pero existen todavía hospitales disponibles y seguiremos haciendo las reconversiones. No, este es un dispositivo de uso médico, ese que se ve en el video, que sí se usa para humedecer el oxígeno, digamos el aire oxigenado a una concentración mayor de oxígeno que circula por este dispositivo, y ese es su objetivo, pero el agua no se pasa al tubito. Pero aquí la preocupación es que la potencia del aparato oxigenador y sobre todo que es aire ambiente, con concentración de oxígeno de 21%, no necesariamente es lo que se requiere para sostener la capacidad respiratoria de una persona afectada con COVID. Entonces, nos preocupa que se pierda tiempo con la esperanza de que eso va a resultar y al paso de quizá horas o días, muy pocos días, se deteriore la persona y entonces se dé cuenta tardíamente de que no es la solución adecuada médicamente hablando. Por favor. Buenas tardes, Daniel Flores del periódico Publimetro. Justamente era sobre los oxigenadores caseros, si había alguna otra alternativa, ¿qué
qué tan peligroso puede ser esta medida, sobre todo porque se empezó a viralizar en redes sociales. Si hay alguna, pues cuál es el riesgo, lo acaba de comentar, pero también si hay alguna otra forma para compensar pues esta demanda que hay, sobre todo los sobreprecios que se están presentando en los tanques de oxígeno, y si han platicado con la UNAM o alguna otra, pues no sé, dependencia o autoridad para contrarrestar todo esto que está sucediendo, no solamente en la Ciudad de México, sino en toda la República. Esta sería la primera pregunta, por favor. Cómo no, muchas gracias, Daniel. Sí, llevamos este tema, lo estamos llevando con múltiples protagonistas. Para empezar, las dos empresas mayoritarias son prácticamente las únicas que en México producen y comercializan oxígeno, son Crioinfra y Praxer, que distribuyen oxígeno o los tanques de oxígeno a través de una serie muy amplia de distribuidores, no necesariamente propiedad de estas dos compañías, sino son casas comerciales que distribuyen. El factor limitante no es la producción de oxígeno, sino es dónde envasarlo. Los tanques de oxígeno tienen una serie de estándares de seguridad industrial, se requiere que tengan ciertas características. No es, desde luego, adecuado que alguien pudiera fabricar su propio tanque y dijera pónganme aquí el oxígeno. Requieren ser fabricados con condiciones muy particulares y esto está reglamentado, desde luego, en normas de seguridad industrial y también para el uso humano en disposiciones sobre salud. Y ese es el factor limitante, que se está acaparando los tanques de oxígeno, acaparando. La situación posiblemente común es una familia que ante la preocupación de que pudiera alguien padecer COVID, mejor consigue un tanque y lo tiene en casa y prefiere pagar la renta. La mayoría de las adquisiciones de tanques para uso doméstico, para uso personal, es decir, fuera de hospitales, son por renta. Hay quien de plano lo compra, entonces lo tiene ahí y si eso es una persona o una familia no pasa nada, pero si son miles de familias o decenas de miles de familias, desde luego se acaba la cantidad de tanques disponibles. Para cada quien que tenga el tanque en casa es totalmente entendible, desde mi punto de vista completamente legítima su motivación de asegurar que está protegido, vamos a decir, en tener la posibilidad de usarlo. Pero hay que pensar que por cada persona o cada familia que haga eso, hay 1, 2, 3, 5, 7, 20 familias desesperadamente buscando un tanque de oxígeno porque lo necesitan en ese momento. Tiene que ver con lo que platicábamos, Natalia Vitela, justo de las vacunas. Aquí se ilustra muy claramente cómo cuando las sociedades no se organizan, cada quien trata de protegerse a sí mismo. Y esto está descrito en innumerables textos de manejo de crisis, protocolos de seguridad, e incluso está estudiado en la evolución de las especies en general. Los biólogos evolucionistas saben que las especies que tienen la mejor capacidad de supervivencia son las especies que saben colaborar, las especies que compiten unos con otros, los miembros de la misma especie por los recursos, perecen. Entonces, llevado a esta situación tan cotidiana y tan dramática, cada familia, cada persona que tenga un tanque de oxígeno que no lo necesite en ese momento, le está quitando días, horas y minutos de vida a otra persona y a otra familia. Y a veces puede ser que diga, pues no me importa porque no conozco a las otras familias. Desde luego eso revela una importante afectación de la capacidad de ser solidarios. Pero ¿qué tal si esa otra familia es un familiar que no conoce o con el que no habla en cierto tiempo y después se entera que su acaparamiento contribuyó a dañar a alguien que sí le es significativo? Entonces la recomendación aquí es esa. Ahora, respecto a cómo el gobierno está interviniendo para lograrlo, platicamos precisamente con las compañías que producen y otro de los elementos que nos indicaron es que además de producir oxígeno medicinal, producen oxígeno para usos industriales.
y una parte también muy sustantiva de la producción de estas empresas es para el uso industrial del oxígeno. Y entonces estas empresas están obligadas a cumplir contratos para el uso industrial que restan o demeritan o retardan la oportunidad de tener oxígeno medicinal. Déjeme, le completo la idea. Está por salir seguramente en las próximas horas o días, un par de días, cuando mucho, un acuerdo del secretario de Salud, que es una acción extraordinaria en materia de seguridad general, que prioriza el uso o la fabricación de oxígeno medicinal. Perfecto. Y ante esta escasez y sobredemanda, ¿no se ha platicado comprar tanques de oxígeno al extranjero? Estamos viendo varias opciones y efectivamente esto lo conversamos en el gabinete de seguridad y el lunes precisamente fue la más reciente conversación específica sobre eso y el presidente involucró, lo cual me da mucho gusto porque es una persona muy competente, al procurador del consumidor, a Ricardo Scheffel. Y él está haciendo una reconstrucción de toda la exploración del mercado que ya venía haciendo con fines de cumplir las funciones de la Profeco y sancionar, cosa que ha ocurrido, abusos, sobreprecios, acaparamiento, pero además ahora está haciendo otra cosa muy benéfica, que es explorar un mapa de oportunidades de dónde podríamos tener reemplazos de tanques de oxígeno. Sí, se ha platicado. Nada más para finalizar, por favor. Por favor. ¿Cuándo se aplicará la